Hay personajes que se nos quedan grabados para siempre, ¿verdad? Se sienten reales. Bueno, ¿cómo se logra eso? Hoy vamos a meternos de lleno en el secreto que se esconde detrás, usando como guía las ideas de la experta en guionismo Linda Seeger. Esa es la pregunta que se hace todo el que cuenta una historia, ¿no? Y lo interesante es que la respuesta no tiene nada de mágico. En realidad, se trata de un principio, uno súper poderoso, que una vez que lo entendemos, lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde entra la idea central de todo esto, el principio del iceberg. A ver, piénsenlo así. Lo que vemos en la pantalla, lo que leemos, eso es solo la puntita. Lo que de verdad le da fuerza, lo que lo hace creíble, es toda esa base gigante que está escondida bajo el agua. O sea, ¿qué significa esto en la práctica? Que para que ese 10% que vemos funcione, que se sienta real, el creador tiene que invertir un montón de tiempo en el 90% que no vemos. Es un trabajo de creación, de investigación, que la audiencia nunca va a conocer en detalle, pero créanme, lo va a sentir en cada escena. Bueno, vamos a sumergirnos, ¿les parece? Empecemos a explorar esa parte oculta del iceberg. Y lo primero con lo que nos topamos, la capa más externa, es el mundo. El mundo que rodea al personaje y que lo está moldeando constantemente. Hablamos de cosas como el origen étnico, la religión, la clase social, la educación. Y ojo, esto no es solo un decorado de fondo, para nada. Son las fuerzas que, literalmente, le dan forma a cómo el personaje piensa, a lo que valora y a cómo se comporta. Pensemos, por ejemplo, en la época histórica. Un personaje del siglo XVI no es solo alguien con ropa diferente. No, piensa distinto, habla distinto, sus miedos y sus sueños son otros. Y la única manera de capturar eso, de que suene auténtico, es con una buena investigación. Es como construir una máquina del tiempo con datos. Y claro, también está el lugar geográfico. Porque no es lo mismo crecer en el caos y el ritmo acelerado de una ciudad gigante que la tranquilidad de una zona rural. El lugar donde vive un personaje deja una marca profunda, define su ritmo y su manera de ser. Miren, este es un ejemplo perfecto de eso. John Patrick Shanley, el guionista, era irlandés-americano, pero para entender mejor a sus personajes, se puso a observar a sus vecinos italianos. Esto nos enseña algo clave. A veces, la investigación más valiosa no está en un libro, sino al otro lado de la calle. Ok, ya tenemos el contexto. El mundo, ahora vamos un poquito más profundo. Pasemos de lo general a lo específico, a la persona, a esos detalles que hacen que un individuo sea, bueno, ese individuo, y no otro. Y un elemento central aquí es la profesión, porque piénsenlo, el trabajo de alguien no es solo lo que hace para ganar dinero, para nada. Define su rutina, sus horarios, el tipo de gente con la que habla, las habilidades que tiene, básicamente define el lente a través del cual ve el mundo. Y fíjense qué interesante cuando combinamos todo. Miren este contraste, un corredor de bolsa en Wall Street y un granjero Amish. Son dos mundos, el ritmo de vida, la presión, lo que consideran importante, todo es radicalmente opuesto. Y todo nace de la combinación de su profesión y su entorno. Este es un gran ejemplo de investigación en acción. James Brooks, para escribir Broadcast News, se metió de lleno más de un año en esa industria. Habló con un montón de mujeres profesionales, aprendió su jerga, las presiones y capturó detalles pero tan específicos que se sienten increíblemente reales. Este nivel de compromiso marca la diferencia entre un estereotipo y un personaje de carne y hueso. Bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye esa parte sumergida del iceberg? Hablemos de las herramientas de investigación. Usemos un ejemplo práctico, un ladrón de cajas fuertes. Un escritor podría simplemente inventárselo, ¿no? Pero para que sea creíble, el método es otro. Primero, hay que hacerse las preguntas correctas. Después, buscar a los expertos. Y lo más importante, escuchar. Poner atención a esos detalles, a ese lenguaje específico que nadie de afuera conocería. Ese es el oro. Y los métodos para encontrar esta información son súper variados. Claro, está la lectura, pero también está la observación pura y dura. Sentarse en un lugar y simplemente mirar. Y por supuesto, las entrevistas directas o incluso visitar los lugares donde el personaje viviría. Todo, absolutamente todo, sirve. Fíjense lo que dice James Brooks.
Él empezó hablando con solo 2 mujeres. Y eso es clave. A menudo, una investigación gigantesca empieza con una charla sencilla. Una pregunta lleva a la otra, y sin darnos cuenta se nos abre un universo de detalles que nunca hubiéramos imaginado. Bueno, ya hemos hablado de todo este trabajo masivo, de ese 90% que está bajo el agua. Pero, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Qué es lo que finalmente vemos, la famosa punta del iceberg? Miren este número, 7 años. 7 años. Es una locura. Ese es el tiempo que el guionista William Kelly pasó investigando a la comunidad Amish para la película Witness. 7 años para construir la base de su iceberg. Y esa dedicación brutal, esa cantidad de trabajo que nadie ve, es lo que al final crea ese 10% que sí vemos. Un personaje que se siente auténtico, que tiene varias capas, que es inolvidable. Por eso sus diálogos suenan reales y sus decisiones tienen peso. Y al final, de eso se trata. Ese es el verdadero truco. La audiencia no tiene por qué saber de los 7 años de investigación, para nada. No necesitan ver todo el iceberg, pero lo sienten. Sienten el peso, la solidez, la verdad de ese personaje en cada escena. Y eso es lo que hace que funcione. Así que esto nos deja pensando, ¿no? Si cada personaje es un iceberg, la verdadera pregunta es, ¿qué se está construyendo bajo la superficie? ¿Cuál es esa base invisible que lo sostiene? Porque al final del día, los personajes que de verdad recordamos, los que nos marcan, no se escriben así nomás. Se construyen, se excavan desde lo más profundo hasta que finalmente ven la luz.